Iluminación. Bajo nombre de iluminación vamos a recoger todo el proceso de cálculo del color que debe tener cada uno de los píxeles de la imagen que representa la escena. Este color de los píxeles se visualiza en cada uno de los píxeles de la pantalla y depende de los siguientes aspectos. En primer lugar, depende del material de la superficie, que vendrá dado por un único color para toda la superficie. En ese caso hablamos de material, o bien por colores específicos para cada punto de la superficie. En ese caso hablamos de texturas o de mapas de color. Además, también va a depender del modelo de reflexión de la superficie, es decir, de cómo la superficie refleja la luz. El siguiente elemento que incide a la hora de la visualización es el modelo de iluminación de la escena, es decir, cuántas luces tenemos, de qué forma iluminan y de qué tipo son. El siguiente elemento es la posición de la superficie respecto de las luces y la cámara. Es decir, dependiendo de dónde se coloquen las luces y coloquen las cámaras, evidentemente la iluminación va a ser distinta. Y por último, también depende de las condiciones ambientales de la escena. Por ejemplo, si hay niebla. En este tema vamos a ver cómo funciona la iluminación, es decir, vamos a ver cómo afecta la luz a los objetos de la escena, cómo reaccionan los objetos ante esa luz, pero no vamos a ver cómo programarlo. Sí podemos adelantar que esta programación se va a realizar a través de shaders, en concreto los vertex shaders y los fragment shaders, que serán los encargados de implementar esta etapa de la visualización. Pero esto lo veremos en otros vídeos. Hay 6 fenómenos que determinan cómo la luz afecta a la visión de la superficie. Y estos 6 fenómenos son la reflexión, la transmisión, la absorción, la difracción, la refracción y las interferencias. La mayoría de los casos de los modelos computacionales tratan básicamente el fenómeno de la reflexión. Los demás solamente los tratan algunos modelos muy avanzados. También debemos aclarar alguna confusión entre términos. Básicamente, a la hora de la iluminación intervienen 3 modelos o tres elementos que hay que desarrollar. Uno es el modelo de reflexión, que describe cómo interacciona la luz con la superficie. Luego tenemos el modelo de luz, que define la naturaleza de la luz que emana de una fuente de luz. Y por último el modelo de sombreado, que describe el método que se utiliza para asignar una intensidad a cada punto de la superficie. En este primer tema vamos a centrarnos en la reflexión y en la luz, que conforman lo que se denomina la iluminación o lighting. La mayoría de los modelos de visualización utilizan un modelo de reflexión bastante simplificado y modelos de luz muy simplificados, todavía más que el modelo de reflexión. Casi siempre se basan en un único punto de luz. En cuanto a los modelos de reflexión, hay 2 grandes grupos de modelos. Los primeros son los modelos locales. Estos modelos tratan solo la primera reflexión de la luz, es decir, la luz que incide directamente sobre los objetos, pero se obvian las luces que llegan de manera reflejada por otros objetos, es decir, las reflexiones secundarias. Hay modelos que son puramente empíricos, como el modelo de Phong, que veremos en otro vídeo y que es el principal que vamos a utilizar. Hay modelos que están basados en características físicas de las superficies, es decir, tratan de imitar la teoría de fotones. Hay otros que se basan en la teoría de ondas. Sabemos que la luz tiene naturaleza dual, también puede ser vista como una onda. Y por último hay modelos híbridos que mezclan conceptos empíricos y conceptos teóricos. Entre ellos, pues, los modelos de Blin y de Cook-Torrance son modelos de microfacetas. En cuanto a los modelos globales, son aquellos que consideran también las interacciones con otros objetos y por lo tanto tienen en cuenta la luz reflejada por los demás objetos. Hay 2 modelos principales muy conocidos que obtienen buenos resultados, aunque son bastante costosos, como serían el trazado de rayos o ray tracing y el modelo de radiosidad o radiosity.
Vamos a empezar viendo los tipos de superficies porque son la base de todos los modelos de reflexión. En gráficos por computador hablamos de dos tipos de superficies principalmente, que serían superficies difusas y superficies especulares. Toda superficie se considera que es una combinación de estos dos tipos de superficies puras. Vamos a ver lo que significa esto. Hablamos de superficie difusa perfecta, también llamada superficie lambertiana, cuando tenemos una superficie que refleja la radiación en todas las direcciones con la misma intensidad. Es decir, yo tengo un vector de incidencia de la luz. Cuando la luz incide sobre un punto, se refleja en todas direcciones con la misma intensidad. Eso es lo que llamamos una superficie difusa perfecta. El efecto es que toda la superficie se ilumina con la misma intensidad. Aquí vemos una cara plana con la misma intensidad, esta otra cara plana con la misma intensidad en toda la superficie y así con todas las caras. El efecto son superficies que son absolutamente mates. Evidentemente tienen zonas más o menos iluminadas dependiendo de dónde viene la luz, pero no se ven brillos. En este tipo de superficies la función de intensidad, es decir, la iluminación en definitiva es constante para toda dirección de reflexión R, pero puede variar con la dirección de incidencia de la luz. Es decir, para una misma dirección de incidencia se refleja por igual en todas las direcciones, pero si yo cambio la dirección de incidencia puede que también cambie este tipo de reflexión. En cuanto a las superficies especulares, hablamos de este tipo de superficies. Son perfectas cuando reflejan la radiación que proviene de una dirección en una única dirección de reflexión, es decir, la luz incide en una dirección y se refleja toda en una única dirección. Esto hace que solamente se va a detectar una iluminación si el observador está justo en la dirección de reflexión de la luz, es decir, cuando está en esta posición es cuando vería algo de iluminación. En una superficie perfecta veríamos solamente un punto de iluminación, que es justamente aquel en el que está situado el observador. En este caso, la función de intensidad depende tanto del vector de incidencia como del vector, como de la dirección de reflexión. Bueno, este es el caso general de las superficies mixtas. Normalmente, casi todas las superficies son en mayor o menor medida una combinación de superficies difusas y especulares. En este caso, cuando tenemos una dirección de incidencia de la luz, al intersectar con una superficie, la luz se refleja en todas direcciones, pero hay una dirección máxima de reflexión. De esta manera conseguimos que el observador, esté donde esté, verá la superficie iluminada, pero en aquella zona donde, si está en una zona de reflexión máxima, verá un punto de brillo. La función de intensidad, por lo tanto, va a depender tanto de la dirección de incidencia de la luz como de la dirección de reflexión. Hay otros aspectos que también afectan a la iluminación, como la rugosidad, el ángulo de incidencia, las reflexiones múltiples, pero no vamos a considerarlas en este curso. En los siguientes temas iremos avanzando con la iluminación de la escena.